cardiólogo, magíster en bioética, segunda especialidad en cardiología, con múltiples cursos en multimodalidad de imágenes. Trabajo en el Hospital 13 de Anaguara y soy docente en la Santa María. Muy bien, vamos a hablar sobre valvulopatías. Como les he dicho en las clases prácticas a casi todos los grupos, nosotros tenemos dentro del pensamiento médico 3 patas de un asiento, ¿no? Es un trípode. Una de ellas son el pensamiento determinístico dado por las guías, ¿no? Los guidelines, las normativas. Y las normativas más al acceso de ustedes por el idioma son las españolas, que no son otra cosa que una copia de los guidelines de valvulopatías de la Sociedad Europea de Cardiología. Están bastante bien hechos y pueden revisarlos también para profundizar el tema. Es probable que este año 2021 se actualicen las guías de valvulopatías por varios avances en los estudios, buscando el mejor tiempo, la mejor cronología para dar un tratamiento oportuno a los pacientes con valvulopatías. Muy bien, comenzaremos con insuficiencia mitral. Para tratar las enfermedades y comprender las enfermedades de la válvula mitral, es muy importante recordar la anatomía de esta válvula, en realidad de este aparato valvular mitral. Consta de un anillo mitral, que lo dividimos no solo por razones geométricas, sino por razones patológicas, en anillo mitral anterior y en anillo mitral posterior. En el anterior está anclada la hojuela mitral anterior, en el posterior la respectiva. Hay 2 comisuras, lateral y medial, y una serie de cuerdas tendíneas, llamadas primarias, secundarias o terciarias, según asienten en el borde del velo o la hojuela, en la parte media o en la base. Y estas cuerdas tendíneas, a su vez, anclan en los músculos papilares, que normalmente son 2, el músculo papilar lateral y el músculo papilar medial. La regurgitación mitral es la enfermedad cardíaca valvular más común. Su diagnóstico y manejo requiere una evaluación estructurada, es decir, una buena historia clínica, examen físico y multimodalidad de imágenes. El tratamiento dependerá del conocimiento que tengamos de la etiología, la historia natural y el pronóstico de la enfermedad y de las intervenciones. Por eso es muy importante, como se los digo en los grupos de prácticas, tener ya el conocimiento en la cabecita, para que cuando enfrentes un soplo, y que es la forma más común de ir al médico cuando uno padece una valvulopatía, saber bien los síntomas, saber qué estudios vas a solicitar y cómo te van a ayudar para tomar una decisión adecuada. El tiempo óptimo de la intervención dependerá de, básicamente, los estudios de imágenes y dentro de ellos de la ecocardiografía, porque esta es un examen no invasivo, no usa radiación y nos permite ver la causa de la insuficiencia mitral, la severidad, los efectos de la sobrecarga de volumen sobre el ventrículo izquierdo, así como también si un reparo valvular durable es pasible o no es pasible de ser performado. Los avances en cirugía y en terapia basada en catéter han reducido enormemente el umbral para operar. Antes se esperaba y tardíamente se intervenían los pacientes. Cada vez se interviene más temprano y vamos a ver las razones científicas de por qué se ha ido bajando el umbral para operar. Y esto se ha extendido al intervencionismo, y el intervencionismo que comenzó con poblaciones más viejas y enfermas, cada vez se está haciendo en gente más joven y con menos comorbilidades. La regurgitación mitral, de acuerdo a la etiología, se puede dividir groseramente en primaria y secundaria. Se llama primaria cuando la enfermedad afecta directamente el aparato de la válvula mitral, y se denomina secundaria cuando la enfermedad del ventrículo izquierdo o de la aurícula izquierda traen como consecuencia dilatación del anillo o alteración en el músculo del ventrículo izquierdo donde asientan los músculos papilares, lo que determina una insuficiencia mitral con un aparato valvular mitral normal. Pero el músculo ventricular izquierdo, al dilatarse, jala consigo también las estructuras donde se asienta la válvula,
como son los músculos papilares, y también dilata el anillo. Lo mismo ocurre en la fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? Donde la aurícula se va dilatando y al dilatarse esta jala consigo el anillo mitral y genera una insuficiencia mitral secundaria. Ambas patologías, o ambos grupos de patologías del ventrículo y de la aurícula izquierda generarán una insuficiencia mitral secundaria. Es importante esto porque los algoritmos de tratamiento son diferentes. ¿Cuál es la historia natural, ¿no? Antiguamente nosotros nos íbamos a esperar síntomas para poder operar, ¿eh? O para intervenir esa válvula. Fíjense dónde está en la historia natural los síntomas. Están al final, ya muy cerca de la muerte del paciente. Fíjense que cuando se inicia una insuficiencia mitral y esta ya es severa, prácticamente el tiempo quirúrgico óptimo es antes de que se dilate el ventrículo. Eso sería lo óptimo, lo ideal. Porque una vez que el ventrículo está enfermo, fíjense, la tasa de supervivencia cae inmediatamente. Si yo tengo dilatación, ya ese paciente tiene mal pronóstico. Si además de dilatación tengo disfunción, es decir, baja fracción de eyección y disfunción diastólica asociada, tendré mucho peor pronóstico en la supervivencia. Fíjense, los síntomas aparecen después de que hay demostrable una disfunción y una dilatación del ventrículo izquierdo. Es por eso que en el tiempo se va bajando el umbral, lo que les decía, ¿no? Antes se operaba acá, ahora estamos en esta zona, ¿no? Si el paciente ya tiene una fracción de eyección baja, tiene dilatación, hay que operar. Pero esto, gracias a la multimodalidad de imágenes, está quedando a la historia. ¿Por qué? Porque el ventrículo, antes de dilatarse y de disfuncionar, se comienza a fibrosar. Y eso ya se puede detectar hoy en día gracias a la resonancia magnética, por ejemplo. Por eso es muy importante conocer la historia natural, ¿eh? No esperar a los síntomas para recién derivar a un paciente a cardiología, en el caso de ustedes como médicos generales. Apenas escuches un soplo de insuficiencia mitral, debes de derivarlo en forma inmediata para evaluación y cronología de su evolución y su posible tratamiento. Acá tienen la clasificación de Carpentier, que es una clasificación funcional, como les dije, primaria y secundaria, primaria válvula, aparato valvular enfermo, secundaria músculo ventricular o músculo auricular enfermo. En el tipo 1, el movimiento de los velos y la posición de los mismos es normal. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el caso que sea primaria, en un cleft o en una perforación de los velos. Perforación, por ejemplo, por endocarditis. El cleft más bien es una hendidura, y me remito a la imagen inicial de la válvula. Cada hojuela tiene 3 festones, 3 componentes que se denominan en el caso anterior A1, A2, A3, en el caso de la posterior P1, P2, P3. La unión entre estos festoncitos genera una hendidura, una entradita, una separación discreta, que eso es normal. Cuando esa separación es exagerada, se genera un foco de falta de coaptación intersegmentario y eso se conoce como cleft. En el Carpentier 2, lo que hay es un exceso de motilidad de los velos, es decir, un prolapso de la válvula. Y en el Carpentier 3, lo que hay es una restricción al movimiento de los velos. Esto puede ser en sístole y en diástole, como es el caso de una enfermedad valvular reumática, una calcificación del anillo mitral o una regurgitación mitral inducida por drogas. Esto se conoce como, todas estas patologías que he mencionado se conocen como causas de regurgitación mitral primaria. Mientras que la secundaria puede ser por una regurgitación mitral atrial, por dilatación de la aurícula. Sería un Carpentier 1 en una secundaria. También es un Carpentier 1 la dilatación del ventrículo izquierdo, que puede ser no isquémica en este caso. Por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada, idiopática. Al dilatarse el ventrículo, las paredes del ventrículo jalan consigo los músculos papilares y eso conlleva a que no coapte bien
las hojuelas de la válvula mitral y se genera una insuficiencia mitral central. En la secundaria tipo 3B, es decir, restricción solo sistólica en el movimiento de los velos, eso puede ocurrir cuando existe una cardiomiopatía isquémica. ¿Bien? Esta cardiomiopatía isquémica genera que una zona que se ha muerto en el corazón, al cicatrizarse, restringe el movimiento del músculo papilar y de esa hojuela, generando un jet de insuficiencia que va dirigido hacia el velo con movimiento restringido. Recordar que cuando hay prolapso, más bien es al revés. La insuficiencia es excéntrica y es opuesta al velo prolapsado. En cambio, cuando hay restricción, es a favor del velo restringido. Muy bien. ¿Me escuchan? ¿Hola? Doctor, sí, se escucha. Sí, doctor. Se ve también, ¿no? Ya no sé qué ha pasado, ha desaparecido una imagen en la pantalla. Por eso pensé que había algún cambio. Disculpen la interrupción. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces frente a una válvula mitral en sospecha de ser insuficiencia mitral? Recordemos que la insuficiencia mitral nos da un soplo holosistólico en la mayoría de los casos, pero puede ser mesotelesistólico en el caso de que sea un prolapso de la válvula, un prolapso mesotelesistólico. Generalmente, el hecho de que no haya una buena coaptación de los velos genera un apagamiento, se apaga, una reducción de la intensidad del primer ruido. Una vez que se sospecha que hay insuficiencia mitral, hay que determinar necesariamente el grado, la severidad de la misma, y para eso se usa el estudio más a la mano, más simple, menos invasivo, menos dañino, como es una ecocardiografía. Bien. ¿Cuándo decimos que una insuficiencia mitral es severa? Clínicamente, cuando es un soplo fuerte, holosistólico, que incluso tiene un componente diastólico inicial, protodiastólico, y el impulso apical del ventrículo izquierdo está desplazado hacia afuera de la línea medioclavicular en el quinto o sexto espacio intercostal. De manera que cuando ustedes tengan clínicamente esos hallazgos, sospechen de que pueda ser severa. Pero ojo, estos hallazgos no son específicos de insuficiencia mitral severa. El tamaño de la aurícula y el tamaño del ventrículo por ecocardiografía también nos puede ayudar a ver severidad. Si tengo cavidades dilatadas, bien dilatadas, es muy probable que tenga una regurgitación mitral severa. Más el hecho de que sean de tamaño normal no me excluye la posibilidad de una regurgitación mitral severa. La anatomía del aparato también, si tengo un velo que flamea, que está suelto, la extensión del jet al Doppler color también, si abarca hasta el tercio distal de la aurícula, incluso se mete dentro de las venas pulmonares, diré que es una insuficiencia mitral severa. Si al Doppler de onda continua la densidad del ecodoppler es semejante a la densidad del llenado diastólico, también diré que es probablemente una insuficiencia mitral severa. Si tengo una reversión en el flujo sistólico en las venas pulmonares, significa que el jet llega a las venas pulmonares y por lo tanto es un jet severo. Y el yen diastólico de la cavidad ventricular izquierda es a expensas del yen rápido, con una onda E muy alta, muy elevada, lo cual indica de que está afectada la compliance de la aurícula izquierda. Por favor, estoy dando clases. Dentro de los parámetros cuantitativos, todo lo que hemos dicho antes son cualitativos. Los parámetros cuantitativos son los siguientes. Si tenemos una vena contracta de más de 7 milímetros, eso es severo. Si tenemos un volumen de regurgitación de más de 60 mililitros por latido, una fracción regurgitante mayor o igual al 50%, o un área de orificio de regurgitación eficaz o efectivo de más de 0,4 centímetros cuadrados, también decimos que esto es severo. Esto se puede hacer por ecuación de continuidad o por un método que también se llama PISA, área de isovelocidades proximal, eso significa PISA.
Más o menos los criterios parecidos son en las imágenes de resonancia magnética. Si tengo un volumen regurgitante de más de 60 mililitros y una fracción regurgitante de más del 50%, son criterios de severidad. Muy bien. Si yo tengo una regurgitación mitral severa bajo los aspectos que ya he conversado y es primaria, es decir, es por daño en el aparato valvular, debo de valorar si encuentro criterios de intervención. Y de acuerdo a eso voy a ver el tipo de intervención que voy a escoger. Si mi paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, el riesgo es prohibitivo, pero tiene indicaciones claras para intervenir esa válvula, es probable que yo escoja un método por catéter. Por ejemplo, colocar un clip mitral transcatéter. De esa manera reduzco el volumen de regurgitación y el paciente se sentirá mejor. Pero si el paciente es candidato quirúrgico, pues claramente un reparo quirúrgico nos daría un gran beneficio en este paciente. Estoy hablando de regurgitación mitral primaria, donde hay daño en la válvula. Es muy diferente el caso a una regurgitación mitral secundaria, ¿no? Fíjense, he guardado esto para después del algoritmo. ¿Por qué? Porque qué voy a hacer con el paciente dependerá no solamente de la severidad de la insuficiencia mitral, de si tiene síntomas, si está asociado a fibrilación auricular o a hipertensión pulmonar, sino también va a depender de la experiencia quirúrgica del equipo. Este cuadro es muy didáctico, ¿no? Cuando un reparo es factible y cuando es menos factible, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un prolapso de la válvula mitral y este prolapso es del velo posterior, no está calcificada la válvula y el anillo no está dilatado, este reparo es posible aun cuando el equipo quirúrgico no tenga mucha experiencia. En los hospitales donde se forma cirujanos cardiovasculares, el prolapso solitario posterior sin calcificación y sin dilatación anular es el típico prolapso para el residente, es decir, para el cirujano que está en formación. En cambio, cuando el prolapso es anterior, sí requiere una experiencia. Fíjense, está acá a la mitad. Yo puedo operar si la experiencia es mediana, moderada, es un cirujano, entre comillas, matrero, ¿no? Cuando el prolapso es menos posible, feasible de reparar, por ejemplo, en una enfermedad de Barlow, donde el prolapso es de ambos velos, la degeneración mixomatosa de los velos es general, tanto en velos como en cuerdas tendíneas muy elongadas, incluso algunas rotas. Si es que hay dilatación severa del anillo, si está moderadamente calcificada la válvula, en todos esos casos. Y cuando la etiología es reumática, se requiere una gran experiencia por parte del equipo quirúrgico, ¿no? Y si el equipo quirúrgico es muy joven, experiencia es preferible consecuencias de la insuficiencia sobre el músculo ventricular y auricular. Y 3, dependerá también de la experiencia del equipo quirúrgico. Fíjense todas las formas de reparación que hay. Y acá quiero detenerme para que se les quede a ustedes bien grabado. Siempre será, si se puede, siempre será mejor un reparo que un reemplazo de la válvula. Una válvula puede durar mucho tiempo, pero requiere anticoagulación de por vida. Además, hay que volarse buena parte del aparato valvular, lo cual también tiene consecuencias sobre el músculo. Por eso es mientras más pueda el paciente ser plastiado, es decir, hacer un reparo de la válvula,
más que un reemplazo, es mejor. De posible, lo más factible, y a la derecha lo más improbable. Si yo tengo un festón 2A2 o P2 prolapsante, pues es parcial. Si los festones son 1-3, es intermedio. Si es una enfermedad severa, pues será Doctor, disculpe, se está entrecortando su audio. Sí, no se le escucha bien. Yo estoy con el internet bien, no sé, ¿me escuchas bien ahora? Sí, ahora sí, doctor, pero la imagen no se escuchaba bien desde el inicio de esta imagen. A ver, decía que hace un rato habíamos dicho sobre la factibilidad quirúrgica, ¿no? Dependía de la anatomía, de la función y también de la experiencia quirúrgica. Cuando tengo un reparo transcatéter, también tengo criterios de factibilidad. Si es el segmento 2, es muy fácil de reparar transcatéter. En cambio, el 1 y 3 es un poquito más difícil, y si es una enfermedad prolapsante global, como la enfermedad de Barlow, será mucho más difícil. A más calcio, más dificultad. ¿De acuerdo? A mayor gradiente transvalvular mitral, también. A mayor ancho o a mayor migración del flail, ¿no? Y a mayor brecha del flail, o sea, de la válvula prolapsante, es también más difícil el reparo transcatéter. Entonces, hay que pensar en una cosa, como ustedes habrán dado cuenta, más que el criterio clínico está el criterio por multimodalidad de imágenes para decidir qué hacer, y también la experiencia del equipo para decidir dónde hacer. El diagnóstico, las vías de diagnóstico para manejo de una regurgitación mitral primaria, entonces, recapitulando, dependerán si el paciente tiene o no elegibilidad quirúrgica y si tiene comorbilidades que hacen prohibitiva la elegibilidad quirúrgica. ¿Ya? Cuando la regurgitación mitral es secundaria y ya hemos establecido la severidad, nos importa mucho si los síntomas son persistentes y la regurgitación mitral es severa a pesar de la terapia que se le ha dado médica, y si el paciente será candidato o no a otra intervención quirúrgica, ¿no? Recordemos que la regurgitación mitral secundaria depende de otra enfermedad del músculo, del ventrículo, de la aurícula. ¿Qué pasa si voy a entrar a poner bypasses, por ejemplo, ¿no? Porque es una cardiomiopatía isquémica y tiene indicación quirúrgica. Macanudo. Entonces, si tiene indicación quirúrgica, le haré hacer un reparo quirúrgico, aprovechando que van a hacer la intervención de las coronarias, por ejemplo. La pregunta que tenemos que hacernos siempre es, ¿esta patología del ventrículo me ha llevado a una falla cardíaca en estadio terminal? Si la respuesta es sí, entonces la terapia será médica para falla cardíaca avanzada. Si no me ha llevado aún a una falla cardíaca en estadio final y yo encuentro criterios para intervención, elegiré el tipo de intervención de acuerdo también a las comorbilidades que me hagan prohibitiva o me hagan prohibitivo un acto quirúrgico, en cuyo caso procederé a enviar al paciente un tratamiento con catéter para colocar clips mitrales. Son como grapas mitrales, ¿no? Y si el paciente es candidato quirúrgico, como repito nuevamente, siempre será mejor intentar reparar la válvula que reemplazarla. Acá tenemos el algoritmo para insuficiencia mitral primaria, grave crónica,
en base a los criterios de imágenes ecocardiográficos y clínicos. Mensajes para la casa antes de pasar estenosis mitral. ¿Qué cosa no deben olvidar en insuficiencia mitral? Primero, si hay síntomas, la cosa ya es avanzada. Ya hay fibrosis del miocardio. Entonces, si tengo síntomas, eso tiene que ser ya, urgente, ser derivado para una evaluación de imágenes, valorar cómo está el ventrículo, qué consecuencias ha tenido esa sobrecarga de volumen tan grave que da la insuficiencia mitral sobre el ventrículo izquierdo, si ha logrado no solamente fibrosarlo, sino también dilatarlo y a lo mejor también reducir su fracción de eyección. Si yo tengo todas estas cosas, pues rapidito tendré que intentar hacer una elección quirúrgica. Pero esta elección quirúrgica será mejor tolerada por el paciente si la fracción de eyección es más del 30%. Si tenemos una fracción de eyección de menos del 30% y el paciente tiene refractariedad al tratamiento médico, deberemos entonces intentar la reparación valvular. Y la reparación valvular que yo intento hacer, pienso que va a ser duradera y hay poca comorbilidad, probablemente elija la cirugía. Si hay mucha comorbilidad, probablemente escoja el clip, la grapa colocada. Si no tengo síntomas, ya hemos dicho, el paciente que no tiene síntomas puede tener indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque ese puede estar ya dilatado. Por eso veo el diámetro sistólico final del ventrículo izquierdo. Si está mayor o igual a 45 milímetros, ya está ese ventrículo dilatado. Por lo tanto, es un candidato, aún si es asintomático. Si la fracción de eyección ya ha caído a menos del 60%, también me está diciendo que ya tiene consecuencias fibróticas ese ventrículo. Por lo tanto, debo protegerlo, prevenirlo. Debo adelantarme al descalabro ese ventrículo. Y si veré si tengo dos comorbilidades importantes. Si ha habido aparición de una fibrilación auricular y si la presión arterial está incrementada, ¿no? Si yo tengo hipertensión pulmonar moderada severa, una presión sistólica mayor, dilatación de aurícula, también es otra indicación para que yo me apure en tratar esa insuficiencia mitral. Tendré que ir valorando periódicamente a mí para ver si hay fibrosis, si hay dilatación, si hay fibrilación auricular o si hay hipertensión pulmonar progresivas. Muy bien. La estenosis mitral. En la estenosis mitral las cosas son más simples, ¿no? La estenosis mitral, el 99% de los casos que van a ver son de etiología reumática, es decir, fiebre reumática. Una fiebre reumática que ya ha dejado secuelas, ¿no? No es aguda, sino es crónica. Si yo encuentro, y esto métaselo bien en la cabeza, antes solo se enviaba a operar áreas valvulares mitrales, menores a 1 centímetro cuadrado, es decir, severas. Nosotros decimos en imágenes, si tiene menos de 1 centímetro cuadrado, severo, de 1 a 1,5, moderado. De 1,5 a 2,2 centímetros, antes decíamos se ha reducido, el umbral se ha bajado. Si es moderada, ya debemos ayudar a ese paciente con un tratamiento invasivo. Si el paciente aún siendo moderada la estenosis mitral y tiene criterios para hacer una dilatación con balón, escogeré dilatación con balón. Si no tengo esos criterios, obviamente, y no tengo comorbilidades que me impidan la cirugía, procederé a el reemplazo de la válvula de imágenes que nos ayudan a decidir si va a ir o no a un.
Si el paciente no tiene síntomas, valoramos el riesgo de embolias y de descompensación hemodinámica. Por ejemplo, si tengo una aurícula izquierda muy dilatada, o si tengo fibrilación auricular, o si hay una presión arterial baja, un bajo gasto cardíaco. Por lo tanto, valoraré si el paciente tiene características favorables para una dilatación por catéter y si las tiene, procederé al mismo, y si no las tiene, valoraré si tiene criterios para cirugía, y si los tiene, procederé a la corrección quirúrgica. Fíjense, entonces, importante, el área, los síntomas, y riesgo de embolias, fibrilación auricular, gasto cardíaco, descompensación hemodinámica, aumento de la presión venocapilar, es decir, congestión pulmonar, el paciente vive con un grado de insuficiencia cardíaca que lo limita. Se dan todas estas condiciones para que yo escoja tratar a ese paciente. No olviden que hay pacientes que no tienen síntomas, parece que su riesgo es bajo, no parece haber descompensación hemodinámica. Para estar seguros, podemos hacer una prueba de esfuerzo, y si esta desencadena síntomas, pues el paciente es un poco estoico y no nos da una buena información. Con esta prueba de esfuerzo tengo ya algo objetivo que me puede ayudar a tomar la decisión de reparar esa estenosis mitral. Si aún con la prueba de esfuerzo no hay síntomas, lo único que hago es estar en expectativa armada, seguir al paciente cada 6 a 12 meses con estudios de imágenes ecocardiográficos para ver en qué momento, y también se clínica para ver en qué momento. Son los criterios de Wilkins, que son criterios que nos permiten decidir si el paciente es transcatéter de una estrechez mitral. Se consideran 4 grados y se considera la calcificación y el engrosamiento subvalvular. De 8, una puntuación de 8 para arriba me indica que ese paciente no tiene indicación de valvotomía con balón. Si tengo menos de 8, sí tendría indicación. Doctor, disculpe que lo corté, Sí. pero se escucha un poco entrecortado en algunas partes, entonces quizás sea su internet. Sería mejor que apague su cámara para que ya no jale tanto a internet y se pueda escuchar mejor. ¿Cómo apago la cámara? Hay un icono al lado del micrófono y simplemente le hace clic nuevamente para desactivar la cámara. Se debe de tener presentación. ¿Dónde está esa Al hojita que no? Sí, a ver, es una donde se presenta contenido, al lado hay un micrófono donde es su audio y al lado hay una cámara. Tiene que Pero volverle a acá no lo hacerle veo. clic y, No. o sea, al Teams, tiene que irse al Teams, a salir de ahí. Ajá, muy bien. En el Teams ahí dice activar cámara, desactivar cámara, al lado del micrófono, o sea, ese icono de filmadora que está ahí. Esta cámara. Sí, Ahí está mejor. sí, doctor. Ahora creo que se va a entrecortar menos. A ver si tienes razón, ojalá. Pero, ¿dónde está mi PowerPoint? Acá. Acá está. Muy bien. Bien, entonces, si ha habido cierta dificultad con estenosis mitral, quisiera que se lleven algunos conceptos a casa. Primero, que la estenosis mitral es una valvulopatía que genera un gradiente transmisión en la aurícula izquierda, y esta se transmite hacia atrás y aumenta la presión venocapilar, lo cual genera edema pulmonar y disneas. Esos pacientes con mucha frecuencia vienen porque no toleran el ejercicio, se cansan, se agotan. Esa presión
auricular media incremental, rotrombosis y éstasis. Por lo tanto, es una valvulopatía embolizante, forma coágulos. Es muy común que el neurólogo nos diga que evaluemos un paciente joven con un ACV porque le escucha un soplo diastólico. ¿Y qué resulta ser? Una estenosis. Este aumento de presión crónico genera formación de varices bronquiales y esto también puede desencadenar cuadros de hemoptisis, por lo menos esputo hemoptoico. Los biólogos antiguos a la estenosis mitral le llamaban la valvulopatía disneizante, fibrilante, disneizante. Estos síntomas y estos signos clínicos, como es el soplo diastólico, un primer ruido brillante, un soplo de rodamiento mitral con refuerzo presistólico cuando el paciente está en ritmo sinusal, a esto se conoce como ritmo de Durosies. Y se pierde el ritmo de Durosies cuando hay fibrilación auricular porque se pierde el refuerzo presistólico. Si ustedes tienen esos síntomas y esos signos, sospechan de estenosis mitral, y si hay antecedentes de fiebre reumática u otros parientes con esta patología, aumentan más la probabilidad de una estenosis mitral reumática. Deben derivarlo para imágenes al paciente. Si las imágenes dan un área de menos de 1.5 centímetros cuadrados, necesariamente el paciente será evaluado para una intervención. Hay que abrir el área de esa válvula. Por catéter, el catéter se llama catéter con balón de Inoue, porque un japonés, Inoue lo diseñó al principio, ahora hay muchas marcas, y se coloca el globo transvalvularmente en la mitral y se dilata rompiendo las comisuras y generando una apertura de la área valvular. La otra opción es incluso. No se olviden que no necesariamente tiene que ser hasta que sea moderna con un tratamiento. La insuficiencia tricuspidia. La tricuspidia es una válvula que ha sido considerada la cenicienta de todas las válvulas. Está tomando cada vez más valor no solo con patología propia, sino también como valvulopatías. La insuficiencia tricuspidia fisiológica es común. 80% de las personas normales tienen una insuficiencia tricuspidia leve, que no se asocia a hipertensión pulmonar ni a ninguna enfermedad. Las válvulas derechas, recuerden que están diseñadas para volúmenes, no para presiones. Las izquierdas están diseñadas para cámaras de alta presión. Entonces, estas válvulas derechas suelen tener fisiológicamente un escape mínimo, ¿no? Cuando la insuficiencia tricuspidia es moderada o más que moderada, hay que valorar obligatoriamente la causa de esa insuficiencia tricuspidia. Y recuerden que si el paciente tiene valvulopatía izquierda, irá el tratamiento de esta válvula de la mano con el tratamiento de las válvulas izquierdas. Por eso es que este algoritmo dice, ¿es necesaria una cirugía de válvulas izquierdas? Sí. ¿Qué tipo de insuficiencia tricuspidia tenemos? ¿Es secundaria, de leve a moderada? Tengo signos recientes de insuficiencia cardíaca derecha y el anillo de la tricúspide está dilatado. Si la respuesta es no, no hay indicación aún de cirugía. Si la respuesta es sí, la reparación de la válvula tricuspidia, cuando hagamos una reparación de las válvulas izquierdas, será necesaria. Pero si yo en las imágenes veo que la válvula tricuspide está afectada por la misma enfermedad que las válvulas del lado izquierdo, por ejemplo, una fiebre reumática, si veo que hay estenosis tricuspidia reumática o una insuficiencia tricuspidia
con daño valvular reumático, la indicación de reparación de esta válvula irá de la mano con las válvulas izquierdas. Si esta insuficiencia tricuspidia es no relacionada a valvulopatía izquierda, valoraré si la insuficiencia tricuspidia es primaria, secundaria y si es grave o no grave. Si son patologías graves y hay daño valvular de la tricúspide primario, es decir, del aparato valvular tricuspidio, y los síntomas son marcados, estaré obligado a reparar esa válvula. Si la insuficiencia tricuspidia es secundaria, por hipertensión pulmonar de cualquier causa, o por dilatación del ventrículo derecho o de la aurícula derecha, tendré que valorar en qué grado de disfunción está ese ventrículo derecho y en qué grado de gravedad está la presión pulmonar incrementada. Si esto es grave o severo y además tengo síntomas marcados, también la indicación para reparación será definitiva. Si no hay ninguna de estas condiciones, estoy obligado a seguir evolutivamente esa insuficiencia tricuspide para elegir el momento más adecuado de ayudar al paciente. La estenosis tricuspidia más bien es mucho más rara aún, son pocas veces que he visto estenosis tricuspidia como parte de una enfermedad reumática. El complejo de daño valvular reumático completo es una valvulopatía mitroaórtica con compromiso tricuspídeo. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros claros son algunos puntos clave en el tratamiento médico. Si la estenosis tricuspidia es una enfermedad rara, ciertamente, mientras que la insuficiencia tricuspidia es una enfermedad más común. Para determinar el tratamiento adecuado hay que diferenciar claramente si son, en el caso de insuficiencia tricuspidia, si esta es primaria o secundaria, y si tiene alguna relación a válvulas izquierdas. Pero recuerden que en el caso de la estenosis tricuspidia, muchas veces está enmascarada, ¿no? Y hay, si quiere, una evaluación más meticulosa por parte del cardiólogo. A veces es un hallazgo simplemente. Pero si yo tengo un gradiente medio a través de la válvula tricúspide de más de 5 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca normal, estamos hablando de una estenosis tricuspidia clínicamente significativa y es importante valorar la intervención, porque eso me va a llevar a insuficiencia cardíaca derecha y a una hepatopatía crónica por secundaria a insuficiencia cardíaca derecha. Esta hepatopatía crónica también suele ocurrir cuando hay una insuficiencia tricuspidia significativa y de larga data. Recuerden que la hepatopatía por insuficiencia cardíaca derecha se caracteriza por hiperbilirrubinemia a predominio indirecto. A predominio indirecto. Muy bien. Ahora vamos a pasar a valorar la válvula aórtica. En válvula aórtica, la insuficiencia aórtica es la valvulopatía, así como la estenosis mitral es la valvulopatía con más síntomas, la insuficiencia aórtica es la valvulopatía con más signos clínicos. Fíjense todos los signos periféricos que existen en insuficiencia aórtica: el pulso amplio y Seller o Magnus y Seller, el pulso de Corrigan o Saltón, el baile arterial del cuello, el signo del martillo de agua, los soplos crurales tanto de Durosíes como Traube, el signo de Quinqué, que es el latido capilar, el signo de Muset, que es el latido de la cabeza, el latido amigdalino, y este signo es el signo de Hill, porque nos da información de gravedad y por lo tanto pronóstica. Normalmente la presión sistólica en los miembros inferiores es hasta 20 milímetros de mercurio superior a la presión sistólica en los miembros superiores. Es decir, hay más
presión sistólica en las piernas que en los brazos. Si yo tengo más de 20 milímetros de diferencia en presiones sistólicas, digo que hay un signo de Hill positivo. Si usted tiene signos clínicos como un gran soplo de insuficiencia aórtica, signos de falla cardíaca izquierda y el signo de Hill es negativo, usted debe pensar que está frente a una insuficiencia aórtica aguda o subaguda. El signo de Hill es un signo adaptativo que se presenta en insuficiencia aórtica crónica. Los signos centrales es el choque de punta, la insuficiencia se va a producir diástole, el de punta sistólico se acompañado de otro choque de sobrecarga de volumen, hay un soplo diastólico decreciente en la base a lo largo del borde izquierdo, chocan pidiendo. Cuando estoy frente a una insuficiencia aórtica, debo valorar la dilatación valvular aórtica con insuficiencia, va de la mano siempre a dilatación de la aorta ascendente. El tipo de ascendente de que esta es por insuficiencia aórtica cuando la dilatación es total. Todo el tubo aórtico está dilatado. Sí, raíz, porque la estenosis suele ser más angular, o hay insuficiencia aórtica por síndrome de Marfan, donde la dilatación es piriforme, a favor y principalmente de la raíz de la aorta, a nivel de los senos de Valsalva y unión, hasta la unión sinotubular. Entonces, la dilatación de la aorta ascendente es importante, además porque nos va a permitir voy a intervenir la válvula aórtica, o además debo de cambiar la porción ascendente con una prótesis que se llama tubo valvular. De manera que debo valorar por imágenes mi aorta ascendente en forma obligatoria. Si esta dilatación de la aorta es significativa, de hecho el paciente tiene que ir a una cirugía. Si no es significativa, valoro mi insuficiencia. Si es grave, debe ir a cirugía. Si no es grave, valoro la fracción de eyección y los diámetros del ventrículo en diástole y en sístole para ver qué consecuencias ha tenido sobre el ventrículo esta sobrecarga de volumen crónica. Si está dilatado, o mi aorta ascendente también está dilatada y la fracción de eyección ha caído, signo de que ya hay fibrosis miocárdica, entonces también estaré obligado a una corrección quirúrgica de este paciente. Si no hay nada de eso, si la insuficiencia aórtica no trae consecuencias por sobrecarga de volumen y no es grave en los estudios de imágenes, estaré obligado a seguir al paciente. No es que me olvide del paciente, tengo que seguirlo periódicamente, cada medio año, cada año, dependiendo de cuán grave sea esa insuficiencia clínica y ecocardiográficamente. ¿Qué hay con la estenosis aórtica? La estenosis aórtica es un capítulo prácticamente aparte porque es muy extenso, muy extensa. Es una valvulopatía muy común ahora en personas más de 50, 60 años. En frecuencia, la estenosis mitral, anteriormente cuando yo recién comenzaba en cardio, la mayoría eran reumáticas. Ahora la mayoría son degenerativas. Fíjense, la etiología puede ser de tipo congénito, como está acá en la derecha, es una válvula bicúspide. Puede ser por fibrosis, donde hay engrosamiento de las comisuras y de los bordes de los velos aórticos, o puede ser esclerodegenerativa, donde la esclerodegeneración parte del anillo hacia el borde de la válvula.
Tenemos cada vez más evidencia de que las lipoproteínas oxidadas están en la válvula. Y una molécula particularmente se ha relacionado mucho al esclerópido A. El LIPA, y ustedes ven válvulas esclerodegeneradas, van a ver que están con alta frecuencia calcificadas. Y es por esta fisiopatología que les acabo de mencionar, que la describe muy bien Sen en su artículo del JACC del 2019. Igual, si tenemos una estenosis aórtica y esta es sintomática, ya está avanzada. Pero quiero que sepan algo. La estenosis aórtica asintomática y severa y asintomática está en 2/3 de los pacientes. Solo 1/3 de estenosis aórticas severas tienen síntomas. Y los síntomas tienen un factor pronóstico bien claro. Puede el paciente tener dolor de pecho, síncope, disnea y desarrollar fibrilación auricular. Cuando el paciente tiene dolor de pecho, tiene 50% de mortalidad a los 5 años. Si hay síncope, 50% de mortalidad a los 3 años. Si hay signos de insuficiencia cardíaca, 50% de mortalidad a los 2 años. Y si esta insuficiencia cardíaca se asocia a fibrilación auricular, 50% de mortalidad a los 6 meses. Entonces, una estenosis aórtica severa asintomática, fíjense en este slide de supervivencia, a los 2 años, estos pacientes asintomáticos, a los 2 años, estaba prácticamente 40% de los pacientes habían muerto súbitamente. Solo hay una supervivencia del 60%. Entonces es una valvulopatía maligna. ¿Qué pedir? ¿Para qué solicitar? ¿Cómo esto cambiará? ¿Cómo este estudio de imágenes cambiará mi conducta? Igual que con las otras valvulopatías, debemos de ser ordenados y estructurados en la evaluación de esta valvulopatía. Debemos de valorar la carga valvular. ¿Qué significa valorar la carga valvular? ¿Cuán estrecha está la válvula? ¿Cuánto gradiente me genera? La arterial. Hay muchos pacientes que tienen estenosis aórtica moderada y tienen síntomas como si fuera severa, pero está asociada esta valvulopatía a hipertensión arterial severa. Si hay esa dupla, dando un buen tratamiento antihipertensivo, puedo revertir los síntomas y el paciente pasa a tener simplemente una carga valvular moderada y no severa. Luego la carga total, que es la sumatoria de ambas. Valorar la función del ventrículo izquierdo, si hay hipertrofia y fibrosis ventricular. Luego debo valorar la calcificación de la válvula y de los tejidos adyacentes, el tracto salida del ventrículo izquierdo, por ejemplo, y el velo anterior de la mitral. Debo valorar también la morfología de la raíz de la aorta, cómo está ese anillo, cómo están los velos, los senos de Valsalva, la unión sinotubular, la aorta ascendente que se suele dilatar y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, si está construcción subaórtica. Debo valorar las comorbilidades cardíacas, sobre todo en la válvula mitral, si es que hay hipertensión pulmonar, si es que hay alguna alteración funcional o anatómica del ventrículo derecho, y si hay comorbilidades sistémicas, como la insuficiencia renal crónica, por ejemplo. ¿Cómo hago la evaluación ecocardiográfica? Como les dije, primero valoramos el gradiente valvular. Si es que hay un gradiente medio de más de 40 milímetros de mercurio y el área efectiva de esa válvula es menos de 1 centímetro cuadrado o menos de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado, es decir, indexadamente, o el jet transvalvular tiene más de 4 metros por segundo, digo que estoy frente a una estenosis aórtica severa. Si la cosa está dudosa entre moderada y severa, tengo algunos otros índices ecocardiográficos, como el índice de pérdida de energía, o la pérdida de trabajo latido, o un score de calcificación que me ayudan, tanto ecográfica como tomográficamente, me ayudan a redistribuir al paciente, retriagizarlo
De repente estoy frente a una pseudo moderada, es una estenosis aórtica severa, falsamente moderada, porque hay de repente un bajo flujo. Debo cuantificar mi carga vascular tomando una simple presión arterial. Si es más de 140/90 o mayor o igual a 140/90, digo que hay una carga vascular importante. También puedo calcular la compliance arterial sistémica, relacionando el índice de volumen sistólico del ventrículo izquierdo con la presión diferencial. Si tengo menos de 0,6 mililitros por milímetro de mercurio a la -1 por metro cuadrado a la -2, digo que tengo una compliance arterial reducida y por lo tanto una carga vascular importante. Puedo calcular mi resistencia vascular sistémica no invasivamente, multiplicando mi presión media por 80 y dividiéndola entre el gasto cardíaco. Si tengo más de 2000 dinas por segundo o por centímetro de -5, digo que hay una resistencia elevada. Y debo de dar vasodilatadores en estos casos, cuando existe carga vascular importante asociada. La carga total se calcula midiendo la impedancia válvulo-arterial, el famoso ZVAA, que se calcula midiendo la presión sanguínea sistólica, a la que se le suma el gradiente medio transvalvular, y esto se divide por el índice de volumen sistólico. Si tengo más de 4,5 milímetros de mercurio por mililitro a la -1 por metro cuadrado, digo que hay una impedancia muy alta. Esta es la forma como se debe medir en ecocardiografía. Luego debo valorar las consecuencias de esta estenosis sobre el ventrículo. Si tengo una baja fracción de eyección, es decir, una disfunción sistólica global. Si tengo una disfunción sistólica longitudinal a través del estudio del strain longitudinal del ventrículo izquierdo. Si el strain es menos de 15%, me está indicando que ese paciente con alta probabilidad de tener una fibrosis miocárdica significativa. Aún antes de que baje la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el strain baja. Además, puedo ayudarme con algunas pruebas bioquímicas. Si tengo péptido natriurético elevado, también me está indicando de que ese ventrículo está entrando en disfunción. ¿Cómo valoro la hipertrofia y el camino desde hipertrofia hasta fibrosis? Y si esa fibrosis es reversible o irreversible. Tengo 4 modalidades de evaluación. Valoro el anillo mitral, cómo excursiona, a menor excursión más fibrosis. Valoro el strain longitudinal global, si es menor a 15, tengo una disfunción longitudinal. Y puedo hacer un mapping del tiempo de relajación por resonancia magnética cardíaca y un realce tardío con gadolinium por resonancia magnética. Estas dos últimas pruebas me permiten, la primera, ver si hay fibrosis reversible o llamada también fibrosis difusa, o si hay fibrosis irreversible cuando ya hay captación tardía de gadolinio. Acá vemos una correlación entre fibrosis por resonancia, por histopatología, por biopsia endomiocárdica y cómo el anillo mitral excursiona, ¿no? Hay fibrosis severa cuando hay una excursión de menos de 6 milímetros. También debo evaluar por ecocardiografía el strain, el Global Longitudinal Strain, el GLS. Como ven ahí, el punto de corte es casi 15 y varía enormemente la tasa de supervivencia. A un GLS menor de 15, miren cuánta gente muere, ¿no? En el lapso de cuánto. Fíjense, a los 2 años ya hay 20% de mortalidad. A los 2 años. Y esto puede subir a un 30% a los 4 años. O sea, no hay duda de que el Global Longitudinal Strain, o Strain Longitudinal Global, tiene información pronóstica. La resonancia magnética también es importante. Fíjense que la hipertrofia, que puedo valorarla por eco transtorácico o por resonancia, esta va a evolucionar hacia fibrosis difusa. Y esto lo puedo detectar por
T1 magnética. Pero si actuar antes de que ocurran estos cambios anatomopatológicos y funcionales en el ventrículo izquierdo. Acá tenemos cómo se hace el mapping T1 en la resonancia magnética. Fíjense cómo un color verde aquí se va perdiendo, se torna en amarillo e incluso se torna en anaranjado en varias partes, ¿no? Esto se mide con un tiempo. Es una medida en milisegundos. Si yo tengo, en el caso C, tengo un valor prolongado más de 1300 milisegundos, estoy hablando de que este ventrículo ya tiene fibrosis difusa, aún reversible. Si es asintomático y tiene estos hallazgos, tendría una indicación clara de reemplazar esa válvula. Acá tenemos cómo evoluciona. Un ventrículo normal se somete a carga con una estenosis aórtica. Esto genera ¿qué cosa? Hipertrofia, ¿no? La pared engrosado. Esta hipertrofia se va a acompañar de mayor cantidad de tejido intersticial, pero reversible. Eso se llama fibrosis difusa y se detecta por mapping T1. Luego va apareciendo focos de fibrosis de reemplazo irreversible. Esta capta mucho gadolinio. Y esto puede terminar en una hipertrofia marcada con grandes focos de fibrosis y muerte súbita del paciente, o también en dilatación con una hipertrofia excéntrica con múltiples focos de fibrosis y muerte súbita de este paciente. Fíjense cómo se ven como manchas blancas en la resonancia magnética, ¿no? Paciente que está captando gadolinio en su ventrículo. Todas las técnicas que tenemos tienen utilidad, pero algunas sirven para unas cosas y otras para otras, por eso son complementarias. Hoy se habla de multimodalidad de imágenes porque todas las imágenes son complementarias en información. La que nos da muchas crucecitas de credibilidad para diagnóstico de fibrosis es la resonancia magnética. Ahí tienen ejemplos de diversos pacientes con diversos tipos y patrones de fibrosis en presencia de estenosis valvular. A esto quería. Esta curva en el tiempo en la historia natural, así como en la insuficiencia mitral en la estenosis aórtica, cuando ya hay fibrosis de reemplazo. La fibrosis de reemplazo acá en marrón aparece antes de que aparezcan los síntomas. Y cuando aparece, se reduce el pronóstico de supervivencia del paciente. Tiene más probabilidades de muerte súbita. Y la fibrosis difusa o de reemplazo o reversible, perdón, fibrosis difusa reversible, más bien cuando aparece nos indica de que ya está, es una luz roja que nos dice, oye, se te va el tren, apúrate, apúrate. No esperes a que haya fibrosis de reemplazo ni síntomas. Por eso hablábamos al principio que las nuevas modalidades de imágenes nos han venido a reeducar el pensamiento en relación a las valvulopatías. Antes, solo los síntomas nos guiaban. Hoy en día no. Nos guían las consecuencias de esta valvulopatía, sobre el izquierdo en el caso de ser de izquierdas o sobre el ventrículo derecho en el caso de ser, y también sobre la aurícula. Qué importante es que el paciente sintomático pase a ser asintomático, pero también más importante aún es que el paciente de tener una fibrosis difusa reversible pase a tener un miocardio normal. En cambio, cuando hay cicatrices, hagas lo que hagas, así cambies la válvula, ese miocardio permanecerá cicatrizado y podría ser un foco de generación de arritmias malignas que ocasionen que el paciente incluso pueda morir, aún operado ya de la. Los estudios de flujo por técnicas de resonancia
4D avanzadas, nos han enseñado que la válvula aórtica bicúspide siempre se le ha asociado a una ortopatía. ¿Por qué? Porque las estenosis aórticas dilataban con mucha frecuencia y con mayor severidad la aorta. Pero se ha visto de que cuando la existe entre el velo coronariano derecho y el no coronariano, es la forma de válvula aórtica bicúspide que por el tipo de jet, el vórtice del jet, la hélice del jet de eyección, golpea más la aorta tubular ascendente y la dilata con mayor severidad y frecuencia que una unión, por ejemplo, entre los dos velos coronarianos o entre el coronariano izquierdo y el no coronariano. ¿Ya? Entonces se ha avanzado mucho en el entendimiento fisiopatológico de la estenosis aórtica y de la patología acompañante en la arteria aorta ascendente. Ahí tienen clarito el vórtice, lo que les digo, un lindo estudio que muestra cómo este vórtice va generando un codo de presión que hace que la arteria aorta se dilate. Y como les dije, la que más dilata es la válvula aorta bicúspide por unión del coronari, ¿no?, del velo coronariano derecho con el no coronariano. La tomografía también tiene gran utilidad porque nos permite ver cosas que no ve con precisión la ecocardiografía, ciertamente. Nos permite ver, recuerden que el anillo de la válvula no es un círculo, parece un trébol más bien. Y hay que medirlo con precisión. La mejor manera de medirlo con precisión es por tomografía tomografía computarizada de 128 cortes para arriba, ¿no? Ya de 64 para arriba es muy útil. Pueden ver aquí cómo se mide. Acá tienen el anillo, los senos de Valsalva, la unión sinotubular, y acá recién se dilata en una estenosis aórtica. ¿Se dan cuenta? Lo que les decía cuando les hablé de insuficiencia aórtica. La insuficiencia dilata la aorta totalmente, tanto la raíz como la aorta tubular. En cambio, la estenosis aórtica respeta un poco la raíz y lo que dilata es la aorta ascendente tubular. ¿Cuál es la aorta ascendente tubular? La que está limitada por la unión sinotubular, es decir, la unión entre la raíz y la aorta ascendente tubular, y la salida del tronco brachiocefálico derecho. Eso se conoce como aorta ascendente tubular. También nos permite valorar la altura a la que están las coronarias en relación al anillo. ¿Por qué? Porque si yo decido reemplazar esta válvula por catéter, la válvula protésica transcatéter tiene que ser colocada de manera que no obstruya ninguna de las coronarias. Por lo tanto, ubicar anatómicamente las coronarias es fundamental. Por eso, en cualquier texto moderno que hable de estenosis aórtica, verán que esta debe ser valorada por un team, por un equipo que nos permita valorar todos antes de tomar una decisión. Placa valvular concomitante, sea regurgitación mitral, tricuspidia, o ambas. Si hay una relación paciente-prótesis, si hay regurgitación de la válvula aórtica nativa, si esa estenosis aórtica es bicúspide congénita, y qué tipo de unión tiene esta válvula aórtica bicúspide, porque como hemos dicho y lo repito, cuando es coronaria derecha, con mucha frecuencia y con más severidad dilatará la aorta ascendente tubular. Por eso la tomografía nos ayuda no solamente al diagnóstico, no solamente a evitar complicaciones, sino a seguir al paciente postquirúrgicamente.
Permite valorar si hay leaks para fugas paravalvulares, si hay disturbios de conducción, si hay obstrucción coronaria, si hay trauma aórtico, si hay trombosis valvular, si hay deterioro estructural de la válvula que se ha colocado por transcatéter. Me gustaría que todos recuerden el cuadro de Manny Bannan, publicado en el JACC del 2019, donde califica a la estenosis valvular aórtica en 5 grados, de acuerdo a su severidad, desde grado 0 hasta grado 5, desde asintomática a sintomática. Y por otro lado, la progresión de la enfermedad en 4 estadios, desde un estadio 0, donde no hay daño cardíaco, un estadio 1, donde hay daño del ventrículo izquierdo, estadio 2, donde se hipertensión pulmonar y daño tricuspidio, y un estadio 4, donde además todo eso se suma daño de entrada. Podemos decidir el manejo de este, ¿no? En 1, quirúrgicamente. Y estos son algunos criterios que nos ayudan a una predicción preservada, ¿no? Son los famosos criterios modificados de Baumgartner. Son criterios clínicos por otras razones, es decir, Disney a 5 el paciente es anciano, los datos cualitativos, es cortomográfico, también nos ayuda mucho y nos hace más probable o menos probable una estenosis aórtica severa. Si tengo un calcio score de más de 3000, en mujeres más de 1600, con altísima probabilidad de que esa estenosis realmente sea grave y severa. El tratamiento, entonces, antiguamente, y digo antiguamente porque son los guidelines del 2018, si hay síntomas, sí, otra vez síntomas, ¿se dan cuenta? Yo creo que esto va a cambiar totalmente el 2021, que salen los nuevos guidelines de valvulopatías. Y yo creo que van a salir con los criterios que he intentado enseñarles a ustedes. Los síntomas ya son tardíos, recuerden. Hay que intervenir antes. ¿Cuándo es antes? Cuando la fibrosis ventricular es reversible. Cuando ese ventrículo no tiene, de manera que al intervenir esa válvula, ese ventrículo se va a recuperar bastante bien y va a tener muy buena evolución postquirúrgica, lo cual no sería agradable en el caso de que yo intervenga en un paciente con síntomas donde ya hay fibrosis marcada de ese ventrículo y ese paciente, por más operado que esté, va a desarrollar pues arritmias malignas o va a ir a la insuficiencia cardíaca en forma progresiva. Y quiero darles un último pensamiento. Aún así, aunque el paciente en estenosis aórtica esté sintomático, siempre la intervención de reemplazo de la válvula aórtica, sea por catéter o quirúrgicamente, irá mejor que no hacer nada. Irá mejor que no hacer nada. Pero si puedo intervenir antes de los síntomas, será mucho más criterioso para el paciente. Mejorará enormemente el pronóstico. Muchas gracias, jóvenes. Si hay alguna pregunta, estaré dispuesto a responderla. Hola.
¿Hay alguien ahí? Sí, doctor, aquí estamos. ¿O se han dormido Creo que no hay todos? preguntas. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Hola, ¿no hay preguntas? No, doctor. Gracias por la Muy clase. bien. Sí, ¿quién pregunta? Doctor, sí, disculpe, en la parte de la estenosis mitral, no se escuchó bien acerca de esos parámetros de moderada, leve, de 1, 1.5, se me escuchó un poco entrecortado. ¿Podría Ya, repetirlo, por favor? claro que sí. Usted es Ana Lucía, ¿no? Sí, doctor. Ana Lucía, de acuerdo al área calculada por diferentes métodos, hay varios métodos de calcular el área por ecocardiografía, por resonancia, por una serie de métodos, incluso tomográficos. Dividimos la estenosis mitral en 3 grados. Si es leve, tiene un área entre 1.5 y 2,2 centímetros cuadrados. Es moderada entre 1 y 1,5 y es leve, perdón, es severa si es menos de 1 centímetro cuadrado, es moderada entre 1 y 1.5 y es leve entre 1,5 y 2,2. ¿Está claro? Sí, doctor, muchas gracias. Severa si mide menos de 1 centímetro cuadrado, moderada de 1 a 1,5 y leve de 1,5 a 2,2. Recordar que menos de 1,5, es decir, moderada y severa, debe intervenirse. ¿Alguna otra pregunta? La delegada, si no hay más preguntas, Sí, doctor, no hay más preguntas, creo. De la próxima clase, me parece que todavía se acá una semana y más. coordinamos con usted, señorita Luisa, para la siguiente clase que va a ser sobre cardiopatías congénitas y reanimación cardiopulmonar. Sí, doctor. Una consulta más, doctor. Si alguno de mis compañeros tuviera alguna duda eh, revisando la clase más tarde, ¿podría hacérsela llegar a usted por WhatsApp? Sí, pero la idea es de que ustedes tengan este espacio de preguntas después de la clase. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y lo digo como una crítica constructiva, lamentablemente se han acostumbrado a no asistir a las clases. Ya es recurrente, ¿no? No solo ustedes, sino las promociones anteriores. El problema está en que después se ven las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de no asistir a clases significa que cuando estén, si no han tenido tiempo de leer otra literatura, cuando estén frente a un paciente de estas características, no sabrán qué hacer, ¿no? Por eso es importante asistir a clases. El profesor da de su tiempo, se actualiza, trata de hacer las cosas lo mejor posible para ustedes, darles un conocimiento actualizado, moderno, del capítulo que nos toque disertar. Por eso es importante hacerlo así. Ahora, si tienen dudas, pueden pasártelas a ti y tú me haces el conglomerado de todas las dudas y me las pasas de acá a unos 5 días. Ya, Luisa, para evitar que mi WhatsApp esté constantemente timbrando por dudas esporádicas, ¿no? Preferiría que te las pasen a ti y tú me las pasas todas y las respondo en grupo. ¿Te parece? Sí, doctor, eso mismo. Gracias. Entonces, en 5 días, como máximo, yo espero de su parte las
dudas que tengan. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y estudiar. Chao, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor.